buenas tardes, amigos y amigas que todas las tardes a la 1 siguen este espacio de la hora de consuelo. Un espacio que tiene muy bien ganado en el aprecio del público televidente, a doña Consuelo Despradel, la atención, el beneficio de la atención de todos ustedes, por esa forma tan sincera, tan auténtica de doña Consuelo Despradel, una comunicadora con muchos años, con una gran experiencia, con quien nos une un lazo de afecto basado en algo muy importante, es que compartimos, todos los que somos miembros del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, el sentimiento de la dominicanidad. Y asumimos en relación con el tema de la convivencia en este muy pequeño espacio insular, que es la isla de Santo Domingo, nuestro destino con un estado vecino, nuestro único vecino terrestre de hecho, que fue producto de un proceso histórico, cultural, muy diferente al de la República Dominicana, y eso ha producido dos estados-nación con unas diferencias abismales, que nos encontramos actualmente en dos niveles de subdesarrollo y de pobreza extrema, con un contraste tan grande que recibimos necesariamente por esa inequidad, una presión migratoria que impacta regionalmente, pero nosotros como único vecino terrestre somos quienes más la sufrimos, lo que compromete de manera inexorable todos los indicadores del desarrollo humano. Compromete nuestros recursos medioambientales, nuestros recursos hídricos, nuestros espacios de trabajo, lo que con todo su corolario de inaplicación de la normativa laboral sobre proporción de la participación de mano de obra extranjera en los espacios de trabajo. Eso significa también que esa sobreoferta impacta a los sectores más humildes. Nuestro sistema de salud pública, nuestro sistema de educación, y eso nos cuesta a nosotros billones de pesos todos los años. Billones. Un billón son 1.000 millones. Entonces, la República Dominicana está alimentando a dos países. Haití no produce de nada, llegó a un nivel de insostenibilidad medioambiental, no hay capa boscosa, no hay capa vegetal que permita la agricultura sostenible, y tiene un gravísimo problema de salud en distintas enfermedades, que ya muchas de ellas han sido erradicadas del resto del continente y algunas del mundo, pero ahí están. Y un tema de analfabetismo, más un problema de comunicación, porque habla un idioma que solamente lo hablan ellos, una lengua túnel que los aísla. Y tiene un grave problema de falta de integración social, de manera que la sociedad haitiana nunca ha logrado la cohesión suficiente, salvo el tema de la raza, ese tema del aislamiento comunicacional, y un tema espiritual que no tiene un código moral como parte de su sincretismo, a diferencia del cristianismo católico, que tiene un tema de orden moral como parte de su creencia. El vudú no tiene un decálogo moral. Entonces, eso hace que la convivencia con ellos sea muy difícil. Usualmente los viernes, quien les habla, el doctor Castillo Pantaleón, viene con el doctor Armando Armenteros, que preside ese comité que se llama Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, que es lo que hace, y es lo que nos congrega junto a doña Consuelo, a hablar de estos temas que son un desafío permanente para los dominicanos. Abordamos todo el acontecer noticioso sobre la base de información y le damos lecturas sobre esta información, hacemos ciertos análisis, nunca especulando, presumiendo cosas. Podemos hacer un ejercicio prospectivo, es decir, probabilístico, de por dónde pueden enrumbrarse las cosas, y advertimos a las políticas públicas desacertadas las graves consecuencias que nos acarrean a los dominicanos y a lo que nos puede comprometer como Estado pobre, con también debilidades institucionales. Entonces, yo quiero, el día de hoy, que ha tenido que venir porque doña Consuelo hoy no pudo asistir por cumplir con otros compromisos, a hacer un análisis secuencial de lo que ha venido aconteciendo en Haití
Como todos ustedes saben, Haití viene presentando una situación de agravamiento de inestabilidad política. Actualmente estamos, y voy a hacer un repaso con la asistencia de la otra Cámara, de una serie de titulares para que se vea la secuencia. Actualmente en Haití hay una situación de calma precaria, hay una reanudación de las actividades, pero muy tímidas. Esta recuperación de la vida haitiana no es porque se haya resuelto nada. El gobierno no se ha fortalecido políticamente. Sin embargo, la oposición no ha llegado en ningún momento a monopolizar la insatisfacción y canalizarla de forma que resulte una alternativa viable a la renuncia que es exigida por una parte importante de la población del gobierno del señor Jovenel Moïse. Él sustituyó al primer ministro, luego de que a mediados del año pasado se produjeran unos ajustes en los precios de los hidrocarburos que a la población respondió haciendo lo que saben hacer los haitianos, quemando goma, vandalizando el comercio, y creó una situación de violencia doméstica tal que incluso el presidente Moïse no tenía seguridad de su integridad física, y sus hijos, de hecho, en algún momento tuvieron que emigrar a la República Dominicana, venir a vivir aquí, a dormir aquí, porque el Estado haitiano no les garantiza a ellos ningún tipo de seguridad. Esta actitud política de los convocantes a las huelgas, lo cierto es que tampoco brinda una solución. Y Haití ha permanecido durante todas estas semanas de huelga en huelga, de protesta en protesta. Y ahora esta pequeña tregua, esta paz precaria que se está observando, no es, les repito, porque la insatisfacción, el disgusto de la población haya cesado, sino porque la gente tiene que salir a buscársela para sobrevivir. Es decir, ¿cuántos días tú puedes durar en tu casa? 10 días, 15 días, bueno, se te acaba la comida, se te acaba el agua, se te acaba el dinero, tienes que salir a trabajar. Entonces, es por cansancio que las protestas han aminorado. Por eso significa que todo el sector muy fragmentado de la oposición y la población esté contenta con el gobierno. Esa situación de inestabilidad permanente que los organismos internacionales han percibido y que la embajada norteamericana también percibió, es precisamente lo que ha hecho que el personal de muchas de estas misiones internacionales estén, vamos a decir, en una alerta permanente, y tanto el gobierno norteamericano como estos organismos internacionales están conscientes de que el gobierno del señor Moïse pende de un hilo. Mientras tanto, ¿qué ha acontecido? Fíjense qué dilema este. Luego del terremoto terrible del año 2010, la comunidad internacional acudió en ayuda de Haití. Ya Haití venía arrastrado a una situación política de inestabilidad provocada por los norteamericanos luego de la salida en el 86 de la dictadura de Baby Doc, del señor Duvalier. La colocación de unas dictaduras militares ahí que organizaron elecciones, el desconocimiento de los resultados cuando salió electo el señor Manigat con un escaso margen. Luego la organización, un contragolpe militar que organizó elecciones, y resultó el único líder de masas que había era un sacerdote salesiano totalmente resentido que dirige este movimiento, o era una miríada de grupos que se llamó La Balaz, y entonces eso generó el ascenso al poder de un hombre con una prédica izquierdista y totalmente anti-norteamericana, que se hace fuerte desde el gobierno articulando bandas que eliminaban a sus contrarios, y todos recordamos los horrores del martirio del
neumático encendido con combustible persiguiendo a los adversarios políticos. El perle brun, le llaman a eso. Hubo que sacar a Aristide, entra una troika militar manejada por la CIA, el señor Cedras y ese grupo, que finalmente cuando hay un cambio en el movimiento político norteamericano y gana el señor Clinton, cuyo matrimonio estaba muy vinculado afectivamente a Haití, y propicia el retorno de este hombre que es profundamente anti-norteamericano. Aquí están los acuerdos de la isla de gobernadores, pero sabiendo que no es un gobierno pro-norteamericano, pues le dejan terminar lo que le quedaba del mandato. Pero desde que terminan, lo sacan y lo mandan para Sudáfrica y queda ahí el primer ministro que posteriormente queda gobernando, que es el señor Preval, un hombre que mantuvo cierta estabilidad. Y esto estuvo aconteciendo por unos 5 o 6 años. Y luego entonces, en el año 2010, el señor Preval no puede, por razones de salud, continuar al mando. La economía haitiana devastada por las sanciones económicas que destruyeron la poca infraestructura industrial y agrícola que tenía Haití. Pues cuando se acerca el periodo electoral, ocurre un cataclismo que es el terremoto del 2010. Todos recordamos eso. Entonces se articula toda esta ayuda internacional, se hacen ofrecimientos por cerca de 12 billones de dólares. No se sabe cuánto de eso se ejecuta, pero se tiene cifrado en unos 7.000 millones de dólares, lo que fue sencillamente robado, dilapidado, desviado por esta comisión dirigida por el presidente Clinton. Tanto así que eso le financia su campaña política para que su mujer llegue a la presidencia. Y Haití se convierte en la república de las ONGs. Es el país que tiene más ONG por habitante en el mundo, que ha canibalizado eso. Y mientras tanto, todos estos problemas que genera este desbarajuste haitiano le es cargado a la República Dominicana, que es objeto de una presión internacional para que la República Dominicana absorba la mayor cantidad posible de haitianos y los dominicanice. Y de ahí, desde el plan Éxodo, del establecimiento de campos de refugiados, que el presidente Balaguer no permitió, ahí es que surge este comité, se llamaba Unión Nacionalista originalmente. El auspiciamiento de un candidato de oposición que le adversaba, de origen haitiano, que iba a ser la solución a esa crisis, que era el doctor Peña Gómez, que pierde porque Balaguer, obligado a recortar su mandato presidencial luego de las elecciones del 94, que fue objeto de muchas presiones y no obstante haber sido proclamado ganador, le recortan el mandato en una madrugada del 14 de agosto del 1994, reformó la Constitución, del 1994 les ha recortado el mandato y entonces elecciones anticipadas solamente presidenciales en el 96. Él apoya y le levantan los brazos a Leonel y ahí tenemos a Leonel presidente, quien gobierna los 4 años, viene el PRD y después 8 años más. Se produce el paso al presidente Medina, quien vuelve y modifica la Constitución para reelegirse como tal lo hizo. Esa es la historia de nosotros en todos estos años. Y mientras tanto flotando, gravitando sobre nosotros este gravísimo problema insular. Y República Dominicana constantemente presionada para que le dé solución insular a un problema regional que es propiciado permanentemente por estos poderes hegemónicos continentales y los organismos internacionales que se articulan en esa coreografía perversa del capitalismo, del desastre. Es decir, se ubica una situación dramática de violación de derechos humanos, de catástrofes naturales, de guerra, se crea una crisis humanitaria, se recoge muchísimo dinero que esos mismos organismos dilapidan, la gente que sirve a eso. Y alrededor de eso se crea toda una articulación de comunicadores, prensa, activistas de los derechos humanos, periodistas. Dígale usted el nombre, eso es. Entonces ahora tenemos aquí en la República Dominicana esta situación, la situación de inestabilidad y debilidad del gobierno vecino, una situación regional también que se fue incubando porque uno de los países con más recursos naturales en el continente lo es Venezuela, y Venezuela, que tiene una de las reservas petroleras, si no la más grande, una de las más grandes del mundo, producto de un subdesarrollo político, un sistema de partidos políticos, se degradó tanto que la población, en la búsqueda de una figura mesiánica, encontró en este coronel que se rebeló
fue apresado y posteriormente liberado, el ansia de un líder redentor que es Hugo Chávez. Y Hugo Chávez accede al poder, pero hombre de ideas socialistas, atiende el modelo cubano y empieza a utilizar estas reservas petrolíferas como un recurso estratégico de dominio e influencia regional. Y ante los altos costos del petróleo, eso significó el respiro para muchos gobiernos de estos países, entre los cuales nos encontramos, y para el sostenimiento de esos regímenes, que hubieran colapsado de otra manera. Y entonces le fiaron a estos países un petróleo en unas condiciones del acuerdo de Petrocaribe. Y entonces en Petrocaribe se creó un mecanismo de corruptela, pero también ese situado permitía el sostenimiento regional del modelo venezolano. Y se crea UNASUR, y se crean muchísimos organismos, el CELAC, y se reparten las presidencias pro tempore. Y el gobierno dominicano fue parte de eso, el gobierno de Danilo Medina, y hasta el de Leonel también, Suchín, todos, y los gobiernos de Haití. Porque todos ellos, algunos de esos paisitos, por ejemplo el caso de San Vicente de la Granadina, tienen menos gente que Moca, pero tienen un voto en el Consejo, en la OEA, que es el organismo regional. Usted no puede votar una sanción o aprobar una intervención militar, sino con la aprobación previa de esos organismos multilaterales. Entonces esos votos cuentan. Pero también ese petróleo le sirvió para hacer negocios con las potencias hegemónicas a nivel global, que son el contrapeso del poder hegemónico continental, que son Rusia y China. Y como ambas naciones tienen también un origen, sus gobiernos socialistas, de modelos socialistas, obviamente enlazan ideológicamente. Entonces aquí estuvimos atrapados en esa situación. República Dominicana, en medio de esta crisis de desgaste del gobierno venezolano, logró recomprar su deuda. Y eso le permite manejar cierto nivel de independencia, pero juega la baraja de Taiwán y logra un espacio en el Consejo de Seguridad de la ONU. No se sabe para qué, porque lo que le piden a Dominicana no está en condiciones de negársele a nadie. Entonces, estuvimos en el Consejo de Seguridad, ya vence la presidencia pro tempore ahí que tuvimos. ¿Qué se consiguió con eso, pregunto yo? Digo, a los genios de las relaciones internacionales del país. ¿Qué fue lo que conseguimos? ¿Desde cuándo tiene China, por ejemplo, relaciones diplomáticas con México? ¿Cuántos turistas chinos llegaron a México el año pasado? Ahora fueron 90,000. Y hubo gente diciendo, no, ahora vamos a exportar mucho aguacate. Bien, todo este esquema del cual he hecho un análisis de más de una década, muy apretado, y he mencionado muchas cosas, nos conduce a una situación. Yo quiero pedir una imagen que le pedí al control que me la tuviera a mano. Eso está circulando ahora. Bien, el Instituto Nacional de Migración está promoviendo esta imagen. Ven a retirar tu permiso de residente permanente, pero habla de la ley 169-14. El texto habla de la ley 169-14, que no es la ley de regularización. Eso es la regularización, es el decreto 327, y es algo que está completado en la ley de migración. La ley 169-14 es una ley especial de naturalización, que dividió a los extranjeros en dos categorías. Aquellos que estaban en la misma situación de Juliana de Guiz, es decir, gente que había sido sin evidencia de fraude declarada en oficina de Estado Civil y había desarrollado una vida de expectativas como dominicana, aunque constitucionalmente no lo fuera, y se creó un mecanismo de acceso por naturalización. Se hizo un inventario, una auditoría en la Junta, y eso no fueron más que unos 7,000 casos, desde el año 29 hasta esta parte. Todo el resto la ley lo mandaba al libro de extranjería. El decreto 250-14 de aplicación de la ley 169-14 está viciado de inconstitucionalidad, y el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití demandó en inconstitucionalidad ese instrumento, así como el decreto del plan de regularización. Ahora sale esa publicación que está hablando de residencia permanente. Y yo como abogado, corredactor de la ley de migración, redactor, entre los redactores principales del decreto 631-11 de aplicación de la ley de migración,
y como parte fundamental de los abogados que demandamos en intervención voluntaria ante la Suprema Corte de Justicia, cuando esta ley de migración fue demandada de inconstitucionalidad por estos grupos defensores de los derechos humanos de los migrantes haitianos, defendiendo la constitucionalidad de esa ley, argumentos nuestros que fueron acogidos por la Suprema Corte de Justicia, reafirmando el criterio de quién es o no es dominicano por simple nacimiento siendo hijo de extranjero, ratificando el criterio de que el hijo de extranjero en tránsito no es dominicano y el ilegal no puede presumir la condición de que no es un extranjero en tránsito, puesto que la condición de residencia es una categoría migratoria que está establecida tanto en el Código Civil como en la Ley de Migración, y por lo tanto un ilegal no puede pretender de su ilegalidad deducir un derecho. Es decir, eso está clarísimo y fue establecido por la Suprema Corte de Justicia desde el 2005, y cuando la ley finalmente, cuando la Constitución Dominicana fue modificada en el 2010, no se agregó nada nuevo con respecto a eso. Y cuando nosotros vimos la sentencia 168.13 y toda la varaunda de crítica de estos sectores contra la sentencia, explicamos cómo esta sentencia era consona con todo esto y daba una solución humana. En el caso de estas personas mal asentadas, con esta irregularidad, que no son dominicanos, pueden naturalizarlo. Pero entonces ahora sale esta publicación diciendo que vengan a su carnet de residente permanente. Eso en el decreto 250-14 no está. Eso es ilegal. Eso hay que explicar de qué es que se trata. Por eso lo está haciendo la Dirección General de Migración. Se está violando de nuevo la Constitución y la ley. ¿Cuál es el gran problema de usted darles carnet de residencia permanente al margen totalmente de la normativa? Esa persona en 5 años se naturaliza. Es dominicano, es un dominicano al vapor. 2, sus hijos por absorción son dominicanos. Esos votan. Esos votan. Ya hubo un asunto, atención, que nosotros aquí en el comité lo denunciamos en su momento, y quiero felicitar a la Junta que escuchó estas críticas cuando se anunció un programa auspiciado por una entidad que depende directamente del Poder Ejecutivo, la Dirección de Proyectos Especiales de la Presidencia de la República, que iban a empezar a dar actas de nacimiento, invadiendo una competencia que es constitucionalmente de la exclusiva atribución de la Junta Central Electoral. En un año preelectoral, la Junta por prudencia aguantó eso. Ellos tienen el mapeo de eso. El papel de la presidencia no es identificar gente para darle papeles, esa no es su función. Salvo que se quiera documentar gente para que vote. Y ya nosotros habíamos hecho denuncias aquí de las tremendas falencias en el sistema de declaraciones de nacimiento. Entonces, todo esto está flotando en el ambiente y el país está sumido en una especie como de calma chicha, que estamos viendo que pasan muchísimas cosas y que nos entretienen. Entonces, ¿cuál es la posición del comité con respecto a todos estos temas que también son de actualidad? Y nosotros entonces, la posición nuestra con respecto a muchos de esos temas la vamos a fijar dentro de unos minutos después de cumplir con los compromisos comerciales de esta hora de consuelo. No se nos vaya. Amigos, gracias por continuar en esta hora de consuelo, en donde hoy estoy sustituyendo a doña Consuelo Despradel, que por compromiso de trabajo, pues hoy no pudo estar con ustedes. Usualmente estoy con el doctor Armando Armenteros los viernes haciendo la hora de consuelo, en un espacio que muy generosamente doña Consuelo cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, desde el cual abordamos los problemas de convivencia insular con Haití, de quien recibimos tantos desafíos que comprometen ciertamente en gran medida las posibilidades del desarrollo a mediano plazo. Cargar una mochila tan pesada es difícil caminar rápido.
Y nosotros en el segmento anterior estábamos haciendo un análisis histórico, prospectivo, de qué es lo que está pasando. Llegamos al día de hoy. República Dominicana tiene esta situación, pero tenemos también un ambiente permanente de desafíos políticos intrapartidarios entre las organizaciones que compiten con mira a las elecciones. Y con pena el comité tiene que decir que en el espectro del debate político estos temas no se colocan. Siempre aparece un oportunista de vez en cuando, que nunca habló de eso, ni nunca asumió, de hecho estuvo coqueteando con lo otro, pero a lo último dice, bueno, vamos a engancharnos porque esto es un problema que la población dominicana lo tiene como uno de los de mayor peso, de mayor envergadura. Aparece Domínguez Brito, dice eso, ahora Abinader, después que acabó con la sentencia 168, dice lo otro. Surgen figuras nuevas que se montan en la ola de estos descontentos y remontan en una súbita popularidad, el caso del señor Ramfis, con una organización política ahí. Y entonces tenemos también los grupos nacionalistas que están muy fragmentados y constantemente peleándose entre ellos y como que no encuentran un rol más determinante, más unificado que jugar. Y lo cierto es que los problemas del país continúan. Tenemos un tema de delincuencia en el cual, en el fondo, hay un tema de desempleo y de exclusión social agravado por el tema migratorio. Tenemos un problema de discusión de alza salarial que tiene un dumping salarial generado por la sobreoferta de mano de obra ilegal en su mayor parte. Tenemos un tema de atraso tecnológico que no encuentras, obviamente cuando tú tienes mano de obra que es capaz de trabajar por jornales cada vez más exiguos, ¿cómo tú vas a operar una puesta al día tecnológica en la tecnificación? Y tú tienes los índices educativos, el tema de la mortalidad materno-infantil, temas de morbilidad, es decir, enfermedades infectocontagiosas, en el cual siempre hay un sustrato, una vinculación directa con el tema migratorio. Eso está así. Y tú tienes la sociedad tan empeñada en la supervivencia que tampoco se articula en una misma dirección. Nosotros tenemos, por ejemplo, ahora mismo, 9 semanas consecutivas subiéndonos los combustibles. 9 semanas, de eso no se habla. La gente no habla de eso. 9. Tú tienes el Tribunal Constitucional que nadie lo ha defendido más que nosotros. Y tú tienes ahí el decreto 250 de la ley 169 y el decreto 327 que estableció el Plan Nacional de Regularización, y una política estatal dirigida a crear una intranación. Pónganme de nuevo la imagen, por favor. Entonces, ¿quién es que debe de cumplir con su responsabilidad? El Tribunal Constitucional evidentemente tuvo sus luces con la sentencia 168 y la más de una veintena de sentencias en la misma dirección, fortaleciendo el criterio de que a quienes son dominicanos por nacimiento. Pero después de eso, ha mirado para otro lado. El Tribunal Constitucional miró para otro lado y terminó engavetando esas acciones. Volvamos aquí. Y tenemos un tema de vigencia de la ley. Y el error que cada uno de nosotros, los dominicanos que tenemos el privilegio de acceder a medios de comunicación, es mi caso. Yo lo que soy es abogado, un ciudadano igual que usted que me está mirando. No me considero ni mejor ni peor que nadie. Con algunas ventajas en términos de haber desarrollado capacidades intelectuales, porque tuve el privilegio de tener acceso a las posibilidades del estudio de tercer nivel. Esas herramientas intelectuales son para ponerlas al servicio de la sociedad, que es lo que hacemos en el comité. Hay una cantidad de hombres y de mujeres que provenimos de todo el espectro de la vida social, y lo que ponemos es estas inquietudes al servicio de, y hacemos lo que podemos. Pero no andamos detrás de políticos. Y con respecto al tipo de cosas que acontecen, como unas que están pasando en estos días, queremos declarar lo siguiente como comité. El Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití piensa que la vigencia de la ley es la tarea pendiente, la gran tarea pendiente que tenemos. Los dominicanos, aparte de ellos, tienen sus corruptos favoritos. En el comité tenemos un criterio distinto. En el comité ni tenemos corruptos favoritos, ni tenemos políticos favoritos. Bueno,
Juan Pablo Duarte, pero ya no está con nosotros. Nadie está por encima de la ley. Nadie. Nadie puede considerarse, por más méritos y virtudes que tenga o haya tenido en su trayectoria, nadie es considerado, ni puede ser considerado, por encima del bien y del mal. Ese es el criterio nuestro. Nadie. Y todo el mundo debe rendir cuentas. Los examinados y los que examinan. Porque ese es el gran problema. Entonces, el que examina no sirve. Muy bien, estamos de acuerdo, no sirve. Pero también el examinado tiene que dejarse examinar. El comité me propuso a que yo fuera a sentarme ahí. Recuerdo que uno de los miembros me dijo, yo pensé que te iban a cuestionar. Eso lógicamente no lo dijo en cámara, ¿no? Digo yo, pues a mí me encantaría que alguien me... Privado o público, yo no tengo problema. Porque nadie debe tener miedo a que lo cuestionen. El que va a una posición pública tiene que estar dispuesto a que le pregunten cualquier cosa. No hay que sentirse ofendido por eso. Ahora, si es una calumnia, eso se enfrenta. Pero a dar explicaciones, a eso no debe haber miedo. Lo malo es a veces que quienes preguntan todavía tienen cosas que ellos tienen que explicar. Y cuando yo veo quienes están preguntando, yo me pregunto, ¿cuál es el muñeco ahí que va a quedar con cabeza? Digo, haciendo un escrutinio. Y yo estoy absolutamente seguro que la garantía de llevarse mal con todo el mundo es tratando de hacer que la ley sea igual para todos. Pero nosotros en el comité preferimos eso, porque no tenemos santos favoritos ni demonios predilectos. No lo tenemos. El fortalecimiento institucional empieza por nosotros mismos, por usted que está viendo este programa, que vive en un edificio y tiene un haitiano ilegal cuidándolo. Porque se cobra poco. Por usted que tiene una parcelita en el campo y tiene un haitiano ilegal al que le paga y a lo mejor no lo tiene ni la seguridad social. Un jornal de miseria. Usted que es ingeniero, que hace lo mismo. Usted que es empresario, que hace lo mismo. Porque no hay una cosa que le guste más a un empresario dominicano con una exención. Entonces nosotros los dominicanos tenemos que mirarnos el ombligo. Es verdad, estos políticos no lo están haciendo bien, pero ¿quiénes eligen a estos políticos? Si nosotros aspiramos como dominicanos a construir una nación justa y desarrollada, eso empieza por nosotros mismos. Con el mayor respeto para todo el mundo, respetamos a los examinados y a quienes los examinan. Reivindicamos que todos tenemos derecho al buen nombre y que la ley hay que cumplirla, la de los procedimientos tanto como la presunción de inocencia. Es decir, si las impugnaciones hay que hacerlas con un procedimiento y no se hizo así, se violó la ley. Pero a rendir cuentas tampoco vamos a postergar lo otro. Tan sencillo como eso. Y con el mayor de los afectos y del respeto, porque todo el mundo tiene derecho a la preservación de la honra. Pero también todos estamos sujetos al mandato de la ley. La ley no debe tener gente exenta de su aplicación. Porque en el momento en que usted plantea que alguien está exento porque está por encima del bien y del mal, filosóficamente eso a nosotros en el comité no nos gusta. Y muy probablemente por eso el comité no sea otra cosa más que una entidad romántica, quizás folclórica, pero lo cierto es que todo lo que hay en términos de fortalecimiento de la frontera jurídica tiene sus raíces sembradas en ese comité. A mucha honra. Somos una ONG, logramos que nos metieran en el presupuesto, tenemos unos chelitos, ¿qué hacemos con él? Publicaciones, una que otra actividad, tenemos una oficina que funciona, que es auditada por la Cámara de Cuentas, pero en sus directivos no cobramos. Que no cobramos, ni Armentero, ni Consuelo, ni quien les habla, ni Cristina, nadie cobra, gratuito, se pagan los empleados, el desarrollador de la página de internet que se sube en estos programas, y los gastos corrientes de pago de alquiler y de luz, eso es lo que se hace ahí. Porque siempre hay uno que dicen, pero el comité sí es una ONG. Pero la diferencia con otras ONG es que nosotros no cobramos. Esa es la diferencia. Entonces, tenemos por esa autoridad moral y la conciencia de que estamos haciendo las cosas como las entendemos correctas, que es posible que estemos equivocados. Y si lo estamos, pedimos perdón.
humildemente. Y queremos decir que si nos equivocamos, las equivocaciones son honestas, es decir, porque creemos que estamos haciendo lo correcto, que diciendo este tipo de cosas y viniéndolas a compartir con ustedes, estamos cumpliendo un rol social. Y bueno, ha llegado en el día de hoy el final de este espacio de la hora de consuelo, y solamente me falta darle a ustedes las gracias por haber mantenido la sintonía, hoy que he estado sustituyendo a doña Consuelo Despradel, que en el día de mañana regresará como siempre a esta su hora de consuelo para estar con todos ustedes. Y mientras les deseamos a todos ustedes un feliz resto de tarde. Muchas gracias.